Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Como ya sabe, como cada día estamos aquí con una palabra para ti de parte de Dios. Y para este día quiero que vayas conmigo al libro del profeta Abdías. Vamos a leer desde en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Abdías capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 14. ¿Y qué es lo que dice aquí? Aquí dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapase, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Esto me recuerda a un Dios que, aunque hace justicia, no se alegra de lo que pudiera estar viviendo el que está sufriendo la consecuencia de sus propias acciones. O sea, Dios no se alegra de la consecuencia de tus acciones. Si bien Él hace justicia, Él se duele por tu circunstancia. Esto me hace recordar, también me hace recordar eh, una persona que el Señor me envió a ella y me dijo: ve, dile que vienen tiempos difíciles para su vida, que se ponga en mis manos para yo ayudarla. ¿Y qué es lo que pasa? Esta persona no era cristiana, no pertenecía al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es aquel que ha puesto su vida en manos de Cristo. Esto tiene que ser claro y entendido. Si tú pones tu vida en manos de Cristo, tú eres pueblo de Dios. Pero si no, sencillamente tú eres parte del mundo de la creación de Dios. Pero una persona que está en las manos de Dios por haber creído en Jesús y haberlo recibido como su Salvador y Señor, he constituido pueblo de Dios. Las acciones, las decisiones y las acciones que las personas van tomando siempre llevan a consecuencias. ¿Y qué es lo que pasa? Dios sabe cuándo ya las consecuencias de tus acciones te van a llegar. Y este es el Dios bueno al cual le servimos, que antes de que las consecuencias lleguen, Él sabe que vienen ya, pero Él te dice: ponte en mis manos para ayudarte. ¿Por qué? Porque Dios puede usar esas consecuencias para bien tuyo cuando tú te pones en sus manos. Y esto fue lo que pasó con esta persona. Y tristemente la persona no recibió al Señor porque tenía otros intereses, y esta persona entendía que si recibía al Señor tenía que soltar esos otros intereses que tenía, y prefirió lo que quería y no lo que le convenía, porque estar con el Señor es lo que le conviene a cualquiera. La cuestión es que perdió todos sus intereses y finalmente vino a las manos del Señor. Y bueno, sí, Jackie, su vida, Dios, óyeme, Dios siempre es bueno. Dios siempre está esperando. El plan de Dios siempre es restaurar. Pero la cuestión es que tenemos que estar en sus manos para que esto sea así. Aunque Dios es bueno y el sol sale para todo, hay cosas que solamente se pueden aplicar a la vida de las personas que han recibido a Jesús, porque hay una promesa, hay una palabra que cubre una vida que cambia. Es como que tú cambias de estatus, tú cambias de posición, tú cambias de nación. Entonces aquí ya sí hay cosas que se aplican a tu vida: el perdón, la justificación. Y Dios ha puesto todo, vamos a decirlo, Dios ha dado todos estos estatutos y Dios mismo se sujeta a ellos. No porque Él se sujete a nada, sino
por amor a nosotros mismos, Él ha hecho que sea así, porque por amor fue que Él envió a Jesús, para que nosotros, por medio de este sacrificio, pudiésemos ser perdonados y justificados. Y qué bueno que finalmente esta persona vino al Señor, pero la cuestión es que ese siempre es el propósito de Dios, ese siempre es el deseo de Dios, que nos pongamos en sus manos. Y aquí no fue la diferencia. Dios le advirtió tantas veces al pueblo de Judá que se arrepintiera. Tantas veces, tantos profetas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, todos estos profetas de ese tiempo fueron profetas al reino del sur, a Judá, para que no se fueran al exilio, igual que el reino del norte, Israel. Y la cuestión que estaba pasando aquí es que una vez que Dios tuvo que permitir el juicio sobre Judá, las personas de Edom, los edomitas, esta fue la actitud que estuvieron con ellos. Y yo quiero que tú entiendas, fíjate que aquí dice el día de tu hermano, o sea, estamos hablando, Edom son los descendientes de Saúl y sabemos que el pueblo de Judá son los descendientes de Israel, de Jacob, ¿verdad que sí? Entonces por esto, estas eran dos generaciones ya en estos tiempos del profeta Abdías, ya en el tiempo del exilio, desde Judá y Esaú había llovido mucho, como decimos nosotros, pero la cuestión es que estas generaciones seguían vivas, la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob. Y esta es la cuestión que pasa, que cuando Dios juzga a su pueblo, entonces el pueblo de Edom se ríe acerca de esto que le está pasando. Se ríe acerca de su infortunio, dice. Dice que no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. O sea, él dice, no debiste de haberte alegrado, no debiste de haberte jactado, no debiste de estar contento el día de su quebrantamiento, de estarlo mirando y dice, haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento y haber echado mano a sus bienes. O sea, se aprovecharon de todo. Aparte de eso, dice, se pararon en las puertas por si acaso quedaba uno. Dice que por haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. O sea, que cuando fueron exiliados, todavía aquellos que trataron de escapar, ellos se pararon en los caminos, en los cruces de camino. Esto es lo que quiere decir, para matarlo. O sea, la actitud, su corazón alegre, se alegraron del mal que le estaba pasando a otros. Y esta es la palabra que el Señor tiene para ti. Yo te voy a decir algo. Aunque el pueblo de Dios le falle a Dios, aún así hay una misericordia de Dios para su pueblo. Todo pueblo de Dios que le ha fallado a Dios, que se ha desviado, Dios los juzga, pero hay una misericordia para el pueblo de Dios. Los hijos no dejan de ser hijos porque se porten mal. Y cuando los hijos se arrepienten, el padre que es justo y ama a su hijo, lo recibe de nuevo. Y cuando los hijos se portan mal y son castigados, luego que pasa el castigo, Dios vuelve y los restaura a su posición anterior. O sea, siguen siendo hijos, pero la posición que tenían como hijo la pierden, pero es temporalmente. El hijo vuelve y toma la posición de hijo y el lugar de hijo en la casa del padre. Por lo tanto, todo aquel que maltrata al hijo mientras el hijo está fuera de la casa del padre, el padre no va a estar contento. Esto es una de las cosas que quiero que entiendas. Nunca te alegres del mal del pueblo de Dios, pero tampoco nunca te alegres del mal de tus hermanos cuando Dios lo esté juzgando.
No te alegres del mal ajeno en lo absoluto, yo diría. ¿Por qué alegrarte? Aunque esa persona esté pagando la consecuencia justa de sus acciones incorrectas, aún así no debes alegrarte. Aún así no debe ser causa de gozo para ti, sino que tú tienes que tener amor. Tú tienes que amar genuinamente. El que, óyeme, esto de alegrarse del mal ajeno es de personas que están vacías, de personas que realmente no están bien en su corazón. Porque el que ama de verdad jamás se alegra del mal de los demás. Jamás. Por lo tanto, la palabra que el Señor tiene para ti en este día es: no te alegres del mal ajeno, no te alegres del mal de los demás y mucho menos del mal de tus hermanos, aun ellos sean culpables de lo que le esté pasando. No te alegres. Además de eso, tampoco te aproveches. Hay tantas personas aprovechadas. Personas que nada más están al acecho esperando que tú caigas para quedarse con lo tuyo. Esto es triste. Esto es triste y esto es crítico. Y yo quiero que tú entiendas que Dios está ahí mirando. Y si Dios a sus hijos lo juzga, ¿cuánto no más va a juzgar al mundo? Y óyeme, si los hijos de Dios, que aunque se portan mal aún, óyeme, no es porque no aman a su padre, es porque sencillamente hay hijos que se vuelven rebeldes. Pero no es que dejaron de amar a su padre, y mucho menos que sus padres dejaron de amarlo a ellos. Lo que pasa es que la rebeldía los ciega. Pero tú tienes que tener en cuenta que aunque ellos, y esto estamos hablando directamente de los hijos de Dios, aunque los hijos de Dios fallaren, con todo y esto, Dios los sigue amando y un día los va a levantar y está pendiente de todo aquel, óyeme, está muy pendiente de todo aquel que se aprovecha del tiempo del mal de sus hijos. Y esto es lo que el Señor dice: no debiste reírte, no debiste aprovecharte. Y lo tercero es que no solamente te gozas del mal ajeno o de tu hermano, no solamente te gozas de su caída, no solamente te gozas de su quebrantamiento, no solamente te aprovechas y le tomas lo que es de él, sino que también estás al acecho para que nadie escape para matar. Y esto se puede interpretar en algunas formas. Y es que a veces, cuando hay personas, te voy a contar una anécdota. Conozco una muchacha que tuvo una calumnia. Hubo una calumnia acerca de ella en la iglesia. Y los hermanos de la iglesia, en vez de buscarla y orar por ella, lo que hicieron fue salir y desacreditarla. Quiere decir, óyeme bien, cuando tú sales a desacreditar a alguien porque no lo estás viendo en la iglesia, por la razón que sea, sabes que esa persona, si se fue por una razón, tú le estás dando una segunda razón para que definitivamente no vuelva. El salir a hablar de ella, cuánta gente que se sientan a hablar de los hermanos, y muchas veces puede ser verdad lo que esté diciendo, pero otras veces son especulaciones. Y óyeme, el espíritu de especulación no viene de Dios. Jamás debe de sentarte a criticar a tus hermanos que están en situaciones que tal vez son desconocidas para ti. Que tal vez fue porque escuchaste un comentario de otro. Lo mismo, escucha de aquí, llevas para allí. Coge un pedazo de esto y le añade el tuyo y lo lleva a aquel lado. Esto es triste, pero sí, estas cosas pasan. Y esta es una de las formas en que se puede dar, en que hay personas que están tratando de escapar de situaciones y tú, lejos de ayudarlo, lo que haces es matarlo. Matarlo para que definitivamente no vuelva al Señor.
Porque la muerte no solamente es la muerte física, está la muerte espiritual. Y si tú provocas que una persona se separe de Dios, porque separarse de Dios es estar espiritualmente muerto. Y si tú provocas que una persona se separe de Dios, que muere espiritualmente, por palabras que tú has dicho, óyeme, esto es grave. Esto es muy grave, especialmente si es un nuevo creyente. Porque dice la palabra, ay de aquel que uno de mis pequeñitos caiga por causa de ellos. Es mejor que se amarren una piedra en el cuello y se tiren en lo profundo del mal. Ten mucho cuidado. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti en este día. Ten cuidado. Y si de verdad, óyeme, si tu corazón está mal, y tú como que sientes alegría de que a alguien le está pasando algo, aunque sea por su propia culpa, sea o no sea, aunque no sea por su culpa, pero alguien te lo contó, pero como que te dio alegría, porque también hay cosas que te cuentan que son mentiras. Y tú te alegras creyendo que son verdad, porque déjame decirte, hay personas que sencillamente Dios los está entrenando y lo está disciplinando, y lo que le está pasando no es ni que están perdidos ni que están quebrantados, ni mucho menos, pero tú en tu mal corazón te alegra de lo que le está pasando, pensando que está mal delante de Dios. ¿Y qué tú crees? ¿Que Dios no te está mirando? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de lo que te alegras. Ten mucho cuidado de lo que te jactas. Ten mucho cuidado de no tomar las cosas que no te pertenecen de personas cuando están en problemas. Ten mucho cuidado de lo que dices acerca de otro. Esa es la palabra que el Señor tiene para ti. Y como te iba a decir, si tú en tu corazón te das cuenta que el mal de otro, sea quien sea, te da aunque sea un poquito de alegría, arrepiéntete inmediatamente. Arrepiéntete delante de Dios. Ven delante de la presencia de Dios, entendiendo que esto no agrada a Dios. Que tú te alegres del mal ajeno, que tú te alegres del quebrantamiento ajeno, que tú tomes lo que no es tuyo porque otro está mal, que tú abuses de la situación de otro, que tú salgas a hablar, que te sientes a hablar. Si cualquiera de estas cosas están pasando, yo te recomiendo en esta hora, arrepiéntete, porque Jehová dice, por cuanto te alegras del mal ajeno, por cuanto tú te alegras de lo que a ellos le está pasando, yo a ellos le voy a quitar el mal que tenía para ellos y va a venir sobre ti. Ten mucho cuidado, no te alegres del mal ajeno, no tomes ventaja ni salgas a hablar de nadie. El que crea que está firme, mire que no caiga. Que Dios te bendiga.